Me llamo Ramón y le relato mi historia. Cuando tenía 9 años, mis papás se separaron. A partir de ahí me tocó conocer a varias parejas de mi mamá y también de mi papá. Mi papá era el que cambiaba de pareja con menos frecuencia, pues él ya había tenido varias. El punto es que durante mi niñez me fui a vivir con mi mamá hasta que llegó mi adolescencia. En ese tiempo me gustaba más donde vivía mi papá. Él vivía con una mujer que tenía hijos. Así que cuando me fui a vivir con ellos, para mí fue algo nuevo. Ella tenía dos hijos mayores que yo y una hija que era 2 años menor que yo. Yo tenía 13 años cuando llegué a vivir ahí y desde que llegué, su hija me gustó mucho. Pero no le dije nada porque quería que la viera como si fuera mi hermana. De hecho, mi papá me decía que yo tenía que cuidarla. Como íbamos a la secundaria juntos, nos tocó coincidir ahí. Yo estaba en tercero y ella estaba en primero. Y querían que yo, pues sí, que la cuidara y todo ese tipo de cosas. Que estuviera al pendiente de ella. Y bueno, sí nos íbamos juntos a la secundaria. Hicimos una amistad, pero yo no la veía como mi hermana. La veía más como si fuera mi compañera de escuela o como si fuera una amiga o algo así. No la veía como mi hermana porque en realidad pues no éramos nada. Pero bueno, en casa sí nos comportábamos así. Mi papá me decía, dile a tu hermana esto, y su mamá le decía a ella, dile a tu hermano esto, o sea, como si de verdad fuéramos familia. En la secundaria, ella ya se juntaba con dos chicas a las que yo también les hablaba. Un día, una de ellas me insinuó que yo le gustaba a Lourdes, que era, pues, mi hermana postiza, se puede decir. Me decía, le gustas a Lourdes, se van a casar. Al final me echaron carrilla con eso y me hicieron bromas. Ese día me puse todo rojo porque creí que era mentira. Al parecer Lourdes sí les había dicho a ellas que estaba enamorada de mí. En ese tiempo estaba en plena adolescencia. Ya me gustaban las mujeres, veía películas para adultos y hacía cosas que hacían todos los adolescentes a esa edad. Un día ella se dio cuenta, descubrió que yo tenía esas películas en mi recámara. Me puse todo rojo y me dio mucha vergüenza con ella. Me dijo que le iba a decir a su mamá, pero me lo dijo de broma, aunque yo sí creí que me lo estaba diciendo en serio. Ese día me esperé a que todos se durmieran para ir a su habitación. Le toqué la puerta para cuando pasó esto. Yo ya estaba en tercero de secundaria, tenía 15 años y ella tenía 13. Cuando me abrió, se quedó sorprendida porque pensó que era otro de sus hermanos. Y yo le rogué que no fuera a decirle nada a su mamá sobre las películas. Entonces ella me la regresó y se rió de mí. Me dijo que no, que cómo le iba a decir eso a su mamá, que además eso era normal, que ella sabía que todos los de mi edad hacían eso y que ella no sabía que yo veía esas cosas. Después ella me hizo una pregunta que no me esperaba. Me dijo, ¿y a poco tú ya hiciste algo con alguien? Cuando me dijo eso, me sonrojé, me puse algo nervioso porque como ella me gustaba, que me preguntara algo así se me hacía muy vergonzoso. Cuando me di la vuelta para irme a mi cuarto, porque yo estaba pues todo apenado, ella me dijo, espera, te falta una, pero esa nada más te la voy a dar si me das un beso. Eso fue lo que me dijo. A mí me temblaban las rodillas y estaba sudando frío, estaba muy nervioso, no sé qué tenía ella, pero a pesar de que era chica de edad, se veía mucho más grande y eso me ponía muy nervioso. Yo nunca había estado con ninguna chica ni nada, ni siquiera había tenido novia. Yo era de los típicos de la escuela que eran callados, serios, que no hablaban con nadie y a los que les daba miedo acercarse a otras mujeres. Pues no le di nada, me dio mucha pena y me fui. Pero ahí empezó algo que no me esperaba. Empezamos a ser novios. Al día siguiente, como yo ya sabía que le gustaba, le mandé decir con una de sus amigas que si quería ser mi novia y aceptó. Así anduvimos escondidas durante varios años, sin que nadie se diera cuenta, ni sus hermanos, ni mis papás, ni nadie. A veces me iba con ella al parque o al cine, o salíamos por ahí. A pesar de que vivíamos en la misma casa, nuestra relación era saludable. Yo la respetaba mucho, sabía que ella quería llegar hasta el matrimonio y nunca me quise aprovechar de ella. Fue hasta que yo tenía 23 años y ella 21 que decidimos hacer nuestra relación pública. Creímos que tal vez la gente ya sospechaba porque mis papás sí sospechaban que teníamos algo. De hecho, nos decían que nos veían raros. Como pensábamos que de todas maneras era posible que ya todos supieran, decidimos decirles, pero no esperamos que reaccionaran tan mal. Mi papá se enojó mucho conmigo y me corrió de la casa. Mi madrastra estaba de acuerdo con él,
A ella también la regañaron, a pesar de que éramos mayores de edad. Yo no podía hacer mucho porque no teníamos a dónde ir. Me terminé regresando a vivir con mi mamá, quien también me regañó porque dijo que lo que había hecho no estaba bien. Toda la familia nos señaló, nos trataban como si de verdad fuéramos hermanos, aunque en realidad no lo éramos. Ni siquiera es que hubiéramos crecido juntos, pues nuestra niñez la vivimos separados, simplemente pues nos conocimos después, ya hasta la adolescencia. Yo no entendía nada y por más que quise explicar, ellos decían que lo que estábamos haciendo era un pecado y que Dios nos podía castigar por lo que llamaban una relación asquerosa. A pesar de eso, yo no iba a renunciar a ella y empecé a buscarla. Pero ella comenzó con remordimientos, me decía que tal vez ellos tenían razón y que no debíamos estar juntos. Al final de cuentas, era como si fuéramos hermanos. Yo le insistía en que no, que ya habíamos hablado de eso muchas veces y que sabíamos que no teníamos nada que ver. Ella terminó por buscarse un novio. Yo sabía perfectamente que no lo hacía porque quería estar con él, ni porque le gustara ese tipo de hombre. Sabía que solo lo hacía para intentar alejarme. Él no la trataba bien, tenía fama de mujeriego y le gustaba tomar. Yo era todo lo contrario, no tenía vicios y solamente vivía para ella. Él, en cambio, andaba aquí y allá. Eso lo sabía muy bien porque era un conocido mío, un ex compañero de la preparatoria. Desde hace tiempo él quería andar con ella y finalmente ella le hizo caso, pero lo hizo solo para alejarme a mí. A pesar de cómo era él, mi familia lo apoyaba, mi papá y mi madrastra aprobaban esa relación, lo cual me hacía sentir muy mal. No pasó ni un año de que ellos estaban juntos. Yo los veía a lo lejos, todo el tiempo estuve cerca, a pesar de que ella se negaba a hablar conmigo, rechazaba cualquier trato y de que yo tenía prohibido pararme en esa casa. Entonces pasó algo que no me esperaba. A pesar de que yo la respeté y quise esperarla hasta que pudiéramos formalizar todo, porque ese era nuestro plan, esperar a casarnos para estar juntos íntimamente hablando. Sucedió lo inesperado. Ella salió embarazada y en la familia se armó un caos. La noticia no le cayó bien a nadie. Ahora sí estaban viendo la verdadera personalidad del hombre que ella eligió como novio, porque él no quiso hacerse responsable. Aunque mi papá fue y habló con él y fueron con su familia, él simplemente dijo que ni siquiera sabía si el bebé era suyo, y ella sufrió muchísimo por eso. No se imaginan el problema que fue todo aquello, porque para mi papá y el resto de la familia, lo más importante siempre era el qué dirán. Se preocupaban mucho por eso. Durante el embarazo me mantuve en contacto con ella, le hablaba para consolarla y estar pendiente de todo lo que necesitaba, porque a pesar de todo esto, yo la seguía amando. Sin embargo, nunca hablamos de regresar. Yo veía nuestra relación como algo prácticamente imposible, especialmente por la situación que ella estaba viviendo. Aunque mi amor por ella seguía ahí, me resultaba muy complicado visualizarme haciéndome cargo de un hijo que no era mío, considerando que yo apenas estaba trabajando y no tenía la estabilidad necesaria para sostener una responsabilidad así. En el fondo, aunque la amaba profundamente, no podía evitar sentir un gran resentimiento. Yo la respeté, mantuvimos un plan y nos cuidamos, pero al final ella decidió hacerme a un lado y seguir lo que los demás le dictaban. Sentía que ella no había tenido la fuerza para esperarme ni para sostener nuestros planes frente a la presión de la familia. Me sentía culpable por dejarla así, sola en medio de su situación, pero sabía que era necesario. En el fondo tenía la certeza de que ella no me amaba con la misma intensidad que yo a ella, y comprendí que de haber vuelto, las diferencias y el peso de todo lo ocurrido habrían terminado por destruirnos. Así que con todo el dolor de mi alma, tomé la decisión de marcar una distancia definitiva. Fue muy difícil, sobre todo porque ella ya se había hecho ilusiones y hasta mi misma familia daba por hecho de que yo me haría cargo del bebé. Incluso mi papá me habló y me dijo que sabía que seguíamos teniendo contacto. Me confesó que él no se iba a oponer a nuestra relación. Dijo que finalmente había entendido que, aunque él nos veía a ella como a una hija y a mí como a su hijo, nosotros no teníamos ningún vínculo de sangre. Me explicó que por eso mismo había intentado forzarnos a vernos así, pero que viéndolo desde otra perspectiva, finalmente estaba cediendo. Ahora ya sabía perfectamente que lo hacía solo por el embarazo, no porque realmente pensara eso.
o hubiera cambiado de opinión de corazón. No quería sentirme así, pero era evidente que me estaban usando, incluso a ella. Al verse en esta situación, quería que yo fuera la solución a sus problemas. Todos me estaban usando como un medio para limpiar el caos en el que se habían metido. Así que tomé la decisión definitiva. No regresé, no volví a buscarla, ni le hablé cuando nació el bebé. Solo le envié una felicitación algo cortante. Ella notó inmediatamente mi alejamiento y percibió en mis palabras una frialdad que no conocía. Entendió sin lugar a dudas que yo no iba a hacerme cargo de nada y que la etapa en la que yo era su salvador había terminado para siempre. Con el tiempo logré sanar, conocí a una chica de la cual me enamoré, aunque al final nuestra relación no funcionó. Sin embargo, poco después conocí a otra persona de quien también me enamoré profundamente. Con ella es distinto, hoy en día vivimos juntos y finalmente puedo decir que soy feliz. Al final entendí que el amor propio debía ser mi primera prioridad antes de intentar salvar a alguien que no me eligió cuando pudo. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. Amigos, qué historia tan impactante la de hoy. Lo que nos enseña este suscriptor es que a veces la mayor prueba de amor propio es aprender a decir no cuando nos quieren usar como la solución a problemas ajenos. Él nos demuestra que no estamos obligados a cargar con el guión que otros escribieron para nosotros, especialmente cuando ese papel implica sacrificar nuestra paz y nuestro futuro por cumplir con las expectativas de una familia, que está enfocada únicamente en el qué dirán. La lealtad termina donde empieza nuestra dignidad, y él tuvo la valentía de poner ese límite para poder construir años después su propia felicidad. Gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Saúl Robles y recuerden que yo cuento las historias que me envían ustedes los suscriptores. ¿Qué habrían hecho en su lugar? Los leo en los comentarios. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjame un buen like y nos vemos en la próxima historia en un siguiente video. Adiós.